Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión donde nos adentraremos en el corazón de la unidad 3. Hoy vamos a conversar sobre la metodología para el diseño de planes de contingencia, pero no quiero que vean esto como una simple lista de documentos que hay que llenar para cumplir con un trámite burocrático, sino que vamos a entender la arquitectura de la resiliencia nacional. Para empezar, es fundamental que comprendan que la gestión de riesgos en nuestro país, en el Ecuador, no es algo estático que siempre ha funcionado igual, sino que es el resultado de un proceso histórico que lamentablemente ha sido muy doloroso para nosotros, marcado por eventos catastróficos que nos han obligado tanto al Estado como a la academia a reconfigurar la manera en que entendemos la seguridad y la supervivencia. Si miramos hacia atrás, históricamente la respuesta a emergencias en Ecuador operaba bajo un modelo reactivista y castrense encarnado en la antigua Defensa Civil que fue creada en 1960. Este organismo focalizaba sus esfuerzos casi exclusivamente en la atención después del desastre, es decir, en la búsqueda, el rescate y la asistencia humanitaria básica, dejando unos vacíos críticos inmensos en lo que respecta a la prevención y la mitigación. La premisa de la defensa civil era que los desastres eran eventos naturales e inevitables, totalmente ajenos a la planificación del desarrollo, como si fueran castigos divinos ante los cuales no podíamos hacer nada antes de que ocurrieran. Sin embargo, la realidad nos golpeó con fuerza. Fenómenos devastadores como el terremoto de 1987, el fenómeno de El Niño de 1997 y 1998 y la erupción del volcán Guagua Pichincha nos demostraron que ese enfoque reactivo era absolutamente insuficiente. Lo que veíamos en esos tiempos era improvisación y una falta de coordinación interinstitucional que resultaban en una duplicidad de esfuerzos y un uso ineficiente de recursos que ya de por sí eran escasos. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió, llegó con la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que marcó un hito en la región al elevar la gestión de riesgos a política de Estado y derecho constitucional. Específicamente, el artículo 389 transformó nuestra visión de seguridad, estableciendo que el Estado ya no solo socorre cuando pasa algo malo, sino que tiene la obligación de proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres, ya sean de origen natural o antrópico, mediante la prevención, la mitigación, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones. Este cambio constitucional dio nacimiento a lo que hoy conocemos, pasando por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hasta el actual sistema descentralizado, donde la responsabilidad es transversal y participativa. Ahora bien, ¿por qué planificamos? En el ámbito de la atención prehospitalaria y la medicina de emergencias, la planificación no es un ejercicio administrativo, es una estrategia clínica y operativa. La ausencia de un plan convierte una emergencia que podría ser manejable en un desastre incontrolable. Piensen en esto. Durante un evento adverso como un sismo fuerte o un incendio, el cerebro humano bajo estrés tiende a tener visión de túnel y sufre de parálisis por análisis. No pensamos con claridad. Los planes de respuesta nos proporcionan guiones preestablecidos y validados, protocolos de actuación que reducen la carga cognitiva de ustedes, los tomadores de decisiones, permitiendo que actúen con automatismo y precisión. Además, la planificación nos permite optimizar recursos. Si nos preguntamos en tiempo de paz cuántas ambulancias se requieren para un evento de 5,000 personas o cuánta agua potable necesita un hospital para operar 72 horas sin suministro externo, aseguramos que esos recursos críticos estén disponibles cuando ocurre el impacto, evitando la improvisación logística que suele costar vidas. Y no olvidemos la parte legal. En el marco ecuatoriano, la omisión de medidas de seguridad genera responsabilidad civil, administrativa y penal. Por lo tanto, los planes son su evidencia de la debida diligencia. Entrando en materia sobre la tipología de planes, debemos empezar por la célula fundamental de la resiliencia,
el Plan Familiar de Emergencia. Si las familias no están preparadas, el sistema de salud colapsará por la demanda de atención básica que podría haber sido resuelta en el hogar. La SNGRE define este plan como el conjunto de actividades que debe realizar una familia para reducir riesgos y prepararse para reaccionar. El primer paso aquí no es salir corriendo a comprar cosas, sino diagnosticar mediante un análisis de vulnerabilidad doméstica. Esto implica mirar nuestra casa con otros ojos, evaluar si es de adobe o de hormigón y revisar lo no estructural como muebles sin anclar o cilindros de gas en interiores. En Ecuador, esto es vital. Si viven cerca de un volcán, deben pensar en la limpieza de ceniza de los techos, o si están en la costa, en la ubicación de los interruptores eléctricos ante inundaciones. Luego viene lo que llamamos el combo de supervivencia o la mochila de 72 horas. La autonomía es clave porque los servicios de emergencia tardarán en llegar en un desastre masivo. Esta mochila debe tener agua, calculando de 2 a 3 litros por persona por día, y alimentos no perecederos. Pero aquí quiero que presten atención a algo que muchos olvidan: la salud. Un botiquín no es solo gasas y alcohol, debe ser personalizado e incluir la medicación para enfermedades crónicas de los abuelos o los niños. También deben tener copias de documentos importantes como cédulas y escrituras protegidas en plástico y equipo básico como una radio a pilas para recibir instrucciones oficiales, una linterna y un pito para señalización si quedan atrapados bajo escombros. Además, dado que las redes celulares colapsan, el plan familiar debe establecer un punto de encuentro seguro fuera de la zona de riesgo y un método de comunicación asincrónico, como mensajes de texto que consumen menos ancho de banda. Subiendo un nivel, nos encontramos con el Plan Institucional de Emergencia o PIE. Este instrumento es obligatorio para toda entidad pública o privada, desde una escuela hasta una fábrica o un hospital. A diferencia del plan familiar, el PIE tiene carácter legal vinculante y es auditado por el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio del Trabajo. El corazón de este plan no es el documento en papel, sino la organización humana, es decir, las brigadas. No basta con tener extintores colgados en la pared. Se requiere personal entrenado para usarlos. El plan debe designar un jefe de emergencia que sea la máxima autoridad operativa durante la crisis. Debemos tener una brigada contra incendios entrenada en el manejo de extintores y bocas de incendio para controlar conatos. También es indispensable la brigada de primeros auxilios encargada del triaje inicial y la estabilización hasta que llegue el 911. Y finalmente, la brigada de evacuación, responsable de guiar a las personas y asegurar que nadie se quede atrás. Para elaborar este plan institucional se exige una cuantificación técnica del riesgo, utilizando métodos como el MESERI o matrices de probabilidad y consecuencia. Esto nos permite priorizar el presupuesto. Si el análisis nos dice que el riesgo de incendio es alto y el de inundación es bajo, entonces debemos invertir en detectores de humo y rociadores. Además, el documento debe incluir mapas de recursos y evacuación actualizados, señalando claramente las rutas en verde, la ubicación de extintores y botiquines en rojo y los riesgos específicos en amarillo y negro, y estos mapas deben ser parte de la señalética visible del edificio. Como ven, hemos recorrido desde la historia y la base legal hasta la planificación en nuestros hogares y lugares de trabajo. En la siguiente clase profundizaremos en cómo manejamos eventos masivos y cómo aseguramos que las instituciones sigan funcionando a pesar del desastre. Muchas gracias por su atención.